Hoy te voy a contar una historia que nadie quiere recordar. Las reducciones jesuíticas del Cono Sur, en lo que hoy son Paraguay, Argentina, el sur de Brasil y sí, también algunas zonas de Chile. Un lugar donde los jesuitas, algunos antiguos soldados de los tercios, levantaron ciudades indígenas que funcionaban mejor que muchas europeas. Y donde los guaraníes, entrenados al estilo español, derrotaron a los bandeirantes portugueses, los mismos que venían a cazarlos como esclavos. Esta parte de la historia no la vas a ver en Netflix. Desde el inicio la monarquía se enfrentó a un dilema inmenso: integrar a los pueblos indígenas en un imperio que se extendía desde Manila hasta Lima, sin destruir su mundo por completo. Había que evangelizarlos, enseñarles oficios y costumbres, pero también protegerlos bajo las leyes de la corona. La respuesta fue la creación de las reducciones. Reducir significaba reunir, concentrar a los indios dispersos por aldeas y selvas en nuevos poblados donde pudieran vivir bajo una organización estable, cultivando, aprendiendo y rezando. Eran, a la vez, un proyecto espiritual y político: mantener la paz en territorios inmensos sin necesidad de ejércitos. Aunque otras órdenes religiosas fundaron reducciones, fueron los jesuitas quienes llevaron el sistema a su máxima expresión. Los jesuitas no fueron una orden cualquiera. En pocas décadas la Compañía de Jesús se convirtió en una fuerza tan influyente dentro de la Iglesia que ni los propios papas pudieron ignorarla. Eran inteligentes, disciplinados y audaces, su método moderno para su tiempo. Pero aquella misma audacia los llevó más de una vez al borde del conflicto con las jerarquías eclesiásticas y con los gobiernos de medio mundo. No solo predicaban, también intervenían, intrigaban y movían piezas en el tablero político. Hubo episodios tan extravagantes que alimentaron la desconfianza hacia ellos, como el del falso Dimitri, un impostor al que intentaron colocar en el trono de Rusia para convertir el país al catolicismo. Pero más allá de esos excesos, los jesuitas fueron una orden con un instinto formidable para la organización y la estrategia. Cuando llegaron al Perú en 1568, no tenían intención de encargarse de los indígenas ni de las reducciones, pero el virrey Francisco de Toledo les dio una orden directa: o cristianizaban a los indios o abandonaban el virreinato. Pragmáticos como pocos, los jesuitas acataron. Empezaron su labor en varias reducciones del Perú, y aunque muchas no prosperaron, hubo una, la reducción de Juli, a orillas del lago Titicaca, que floreció con tal éxito que los propios jesuitas comprendieron lo que tenían entre manos. A partir de ese momento, la Compañía de Jesús se entregó con entusiasmo al proyecto. En 1576, el provincial José de Acosta diseñó un plan maestro que guiaría su expansión por todo el continente. Fundar parroquias de indios, organizar reducciones estables, crear escuelas para los hijos de los caciques y emprender misiones itinerantes en los lugares más remotos. En 1604 nació la provincia del Paraguay, una extensión colosal que abarcaba los territorios del actual Paraguay, buena parte de Bolivia, Argentina y hasta partes de Chile. El giro decisivo lo dio el provincial Diego de Torres en 1608, con una medida revolucionaria. Prohibió que los indígenas prestaran cualquier servicio personal a los jesuitas. Ello hizo que tuvieran que levantar una economía distinta, basada en el trabajo libre, en la cooperación y la autosuficiencia, pero esa pureza tuvo su precio. Al mantener las reducciones cerradas a los españoles, los jesuitas levantaron sin querer una frontera dentro del imperio. Las comunidades indígenas quedaron aparte, protegidas, sí, pero también aisladas del proceso de mestizaje que dio forma al resto de América. Para algunos historiadores, aquello fue el germen de futuros conflictos, una república dentro de la república. Aún así, los resultados fueron asombrosos. Miles de indios comenzaron a acudir a las reducciones atraídos por su promesa de libertad y seguridad. Allí aprendían oficios y estaban a salvo de los ataques de tribus enemigas o de los cazadores de esclavos portugueses. El éxito de las reducciones no pasó desapercibido, y cuanto más prosperaban, más enemigos acumulaban. Pero los jesuitas tenían un aliado que pesaba más que todos sus detractores juntos: el rey de España, Felipe III. El monarca apoyó abiertamente su labor y ordenó que los indios del Paraná no fueran conquistados por las armas, sino persuadidos por la palabra. Un año después decretó que los indios quedarían exentos de pagar tributos durante 10 años. Así comenzó un proyecto que cambiaría la historia del continente. En 1609, el padre Marcial de Lorenzana fundó la primera reducción jesuítica, San Ignacio Guazú, en la margen derecha del Paraná. A partir de ahí, las reducciones se multiplicaron, las célebres misiones orientales, que siglos más tarde serían escenario de la guerra guaranítica. 30 comunidades en total extendidas sobre lo que hoy es Paraguay, Misiones y Corrientes en Argentina y el sur de Brasil. En 1648, la provincia jesuítica contaba con 19 reducciones y más de 30.000 habitantes, y en 1702 su población se acercaba a los 90.000. En muchos casos, los ataques de tribus hostiles forzaron el traslado de las reducciones,
Aquellas tierras no eran un paraíso pacífico, sino un mosaico de pueblos enfrentados, donde la guerra y hasta el canibalismo eran parte del paisaje. A las amenazas locales se sumaban otras peores. Desde el norte descendían los bandeirantes de São Paulo, cazadores de esclavos mestizos de portugueses e indios tupíes. La gran mayoría procedían de familias de cristianos nuevos, descendientes de judíos conversos. Por ello no era raro que en las Indias la palabra portugués se usara como sinónimo de judío. A pesar de todo, los misioneros nunca retrocedieron. Entre 1638 y 1768, en todo el virreinato del Perú, los jesuitas llegaron a levantar 46 reducciones con más de 700.000 indígenas bautizados solo en las guaraníes. Pagaron caro aquel esfuerzo. 29 jesuitas murieron a manos de los propios indios. Pero su obra sobrevivió a todos ellos. Lo que crearon en el Paraguay fue algo único. Una sociedad comunitaria, una suerte de teocracia comunista. Allí, los bienes eran comunes, el trabajo compartido y el bienestar colectivo. La tierra era común. Cada familia cultivaba su parcela, pero el fruto se repartía. Los guaraníes aprendieron a sembrar, criar ganado y fabricar instrumentos, retablos y campanas. Algunos se convirtieron en artesanos notables. Y como las reducciones vivían rodeadas de peligros, muchos se convirtieron en hábiles constructores de fortificaciones, tan eficaces que sus servicios serían requeridos más tarde en Buenos Aires y Montevideo. La justicia también seguía los cauces del derecho castellano. Los delitos menores se resolvían en la misión, los graves ante el virrey. Si una reducción no alcanzaba la autosuficiencia, se cerraba o se trasladaba sin contemplaciones. Nada de sostener poblaciones deficitarias con dinero de la provincia. La administración era estricta, y cuando las autoridades reales auditaban sus cuentas, los resultados eran impecables. Pero esa perfección tenía su reverso. Las reducciones estaban cerradas al mundo exterior. Los blancos, negros, mulatos y mestizos no podían vivir en ellas, ni siquiera cruzar libremente sus tierras. Si algún español llegaba a una reducción, se le alojaba en una casa aparte, bajo vigilancia. El verdadero peligro llegó 20 años después de la fundación de San Ignacio Guazú desde el norte portugués. En aquellas tierras, que por entonces pertenecían a la monarquía hispánica dada la unión de la corona de España y Portugal, actuaban los temidos bandeirantes de São Paulo, conocidos también como paulistas. El nombre venía de Bandeira, una compañía armada formada por aventureros de frontera que rozaban la piratería. Iban en busca de oro, plata o esclavos, y los esclavos más fáciles de conseguir eran los indios. Los paulistas no tenían acceso al comercio africano, así que convirtieron el interior de América en su coto de caza. A comienzos del siglo XVII ya habían arrasado todas las tribus cercanas a São Paulo, y sus ojos se volvieron hacia las fértiles tierras de los guaraníes. El odio ancestral ayudó. Entre los bandeirantes abundaban los tupíes, enemigos jurados de los guaraníes desde tiempos antiguos. Mezclados con portugueses, dieron origen a los mamelucos, una raza mestiza dura, ambiciosa y despiadada. Su lengua, mezcla de tupí y portugués, se convirtió en el idioma de las incursiones. Y así, empujados por el rencor tribal y la codicia, los bandeirantes emprendieron su marcha hacia el sur, sin importarles que los guaraníes y ellos fuesen súbditos del mismo rey. En 1629 cayó sobre ellos la catástrofe. Un ejército de 2.500 hombres al mando de Raposo Tavares se abalanzó sobre las reducciones del Guairá. Solo 400 eran portugueses, el resto tupíes y mamelucos, que combatían con el odio antiguo de los enemigos del sur. Arrasaron pueblos, incendiaron templos y arrastraron a 6.000 cautivos hacia São Paulo para venderlos como esclavos. Las autoridades, demasiado lejos, no pudieron enviar ayuda. Así nació una de las epopeyas más impresionantes de la historia americana, el éxodo guaranítico. Guiados por los padres Ruiz de Montoya y Roque González, más de 10.000 indígenas abandonaron sus hogares y se lanzaron al río Paraná en balsas, canoas y barcas improvisadas. Los bandeirantes los seguían por las orillas, disparando desde la selva. Durante semanas avanzaron entre el miedo y el hambre buscando refugio en lo que hoy es Misiones en Argentina. Solo 4.000 sobrevivieron. Los demás fueron capturados, asesinados o se perdieron para siempre en la espesura. Cuando los ataques alcanzaron Itatí, paso vital entre Paraguay y el Perú, aquello dejó de ser solo un problema religioso. Y los jesuitas, lejos de rendirse, tomaron una decisión histórica: armar a los guaraníes con arcabuces. En 1638, el procurador de la provincia del Paraguay y los padres misioneros solicitaron permiso a la corona española para hacerlo. Había terminado el tiempo de las prédicas. La corona dejó la decisión en manos del virrey del Perú, y este, pese a las reservas del gobernador de Buenos Aires, aprobó lo impensable. Los guaraníes podían armarse. Así comenzó una transformación profunda. Las reducciones se convirtieron en fortalezas. Entre los jesuitas había antiguos soldados de los tercios, hombres que habían combatido en Flandes en el mejor ejército del mundo antes de vestir la sotana. Ellos instruyeron a los guaraníes en el uso de las armas, la disciplina y la táctica militar.
El padre Vitelleschi desde Roma prohibió expresamente a los misioneros dirigir tropas. Los jesuitas obedecieron pero solo a medias. No empuñaban la espada pero dirigían las estrategias, los planes, las defensas, y se mantenían cerca, demasiado cerca cuando llegaba el combate. En 1638, los padres Diego de Alfaro y Romero reunieron una milicia de 4.000 guaraníes y descendieron por la margen oriental del Uruguay buscando liberar a los cautivos de las bandeiras. Toparon con los invasores y tuvo lugar una batalla salvaje, en la que los guaraníes derrotaron a los paulistas y los expulsaron de la región. Cayó el padre Alfaro, alcanzado por un disparo, prueba de que la orden de no participar había quedado en el aire. En 1640, Portugal rompió con la monarquía católica y con ello la frontera entre las dos coronas se convirtió de nuevo en eso, una frontera. Los bandeirantes vieron en la guerra una oportunidad para vengarse y para avanzar. Reunieron una bandeira gigantesca, con 450 europeos, portugueses, holandeses, mamelucos y negros, y miles de indios tupíes, quizás 6.000 en total. Cientos de canoas surcaron los ríos cargadas de mosquetes, arcabuces y flechas. Al frente iban Manuel Pires y Jerónimo Pedroso, hombres de familias poderosas, conscientes de que aquello ya no era solamente una incursión de saqueo. Los jesuitas lo supieron pronto. En cuanto la noticia llegó, reunieron 4.000 guaraníes para resistir. Portaban arcos y arcabuces, y pequeñas piezas de artillería enviadas desde Buenos Aires. Por primera vez, el eco de los cañones iba a resonar en la selva. Entre los jesuitas había veteranos de guerra, Domingo Torres, Antonio Cárdenas y Antonio Bernal, un portugués que conocía bien a los enemigos que se acercaban. Ellos adiestraron a los guaraníes con la paciencia del soldado viejo. Improvisaron cañones de madera hechos con troncos duros, capaces de resistir apenas unos disparos antes de estallar. Fabricaron también almadías, grandes balsas reforzadas con parapetos, desde donde los arcabuceros guaraníes podrían disparar a cubierto. El mando se entregó a dos jefes indígenas, Nicolás Ñeenguirú en tierra e Ignacio Aviarú al frente de la flotilla de canoas. La estrategia era clara: atraer al enemigo hasta la confluencia del arroyo Embororé con el río Uruguay, donde el terreno favorecía la defensa. Los bandeirantes, confiados en su número y su fama de invencibles, avanzaron río abajo en más de 800 canoas. No sabían que el enemigo los estaba esperando. Las patrullas de reconocimiento se toparon entre sí. Hubo fuego cruzado y los guaraníes fingieron retirarse hacia Asunción de la Caraguá, donde se atrincheraron. 2 semanas después llegó el gran enfrentamiento. Las canoas guaraníes, alineadas en el agua, cerraron el paso a la flota paulista. Tras los parapetos, los arcabuceros disparaban sin descanso. En la orilla, las milicias esperaban la orden de lanzarse al cuerpo a cuerpo. Los bandeirantes atacaron con ferocidad, pero una lluvia de plomo y flechas destrozó su formación. Varias canoas se hundieron. Los que lograron alcanzar la orilla fueron recibidos por el acero guaraní. El combate fue brutal. Los invasores se replegaron hacia la reducción de Asunción de la Caraguá, solo para hallarla vacía, despojada de todo. Los guaraníes los cercaron allí, disparándoles desde el agua y bombardeándolos con sus cañones improvisados. Durante días, los bandeirantes resistieron sin víveres ni agua. Finalmente pidieron negociar la paz. Los guaraníes se negaron. Habían visto demasiadas aldeas arder. Intentaron escapar río arriba, remando desesperados. Pero más guaraníes aguardaban en el paso. Lo que siguió fue una matanza. Las aguas del Uruguay se tiñeron de sangre. Miles de tupíes, mamelucos y portugueses cayeron bajo las flechas y los disparos de los arcabuces. Apenas un centenar consiguió regresar a São Paulo. La batalla de Embororé fue más que una victoria. Marcó el comienzo del fin de las bandeiras. Aseguró las comunicaciones entre Buenos Aires y el Perú y consolidó definitivamente la idea de que las reducciones podían y debían defenderse por sí mismas. El combate fue brutal. Los invasores se replegaron hacia la reducción de Asunción de la Caraguá, solo para hallarla vacía, despojada de todo. Los guaraníes los cercaron allí, disparándoles desde el agua y bombardeándolos con sus cañones improvisados. Durante días, los bandeirantes resistieron sin víveres ni agua. Finalmente pidieron negociar la paz. Los guaraníes se negaron. Habían visto demasiadas aldeas arder. Intentaron escapar río arriba, remando desesperados, pero más guaraníes aguardaban en el paso. Lo que siguió fue una matanza. Las aguas del Uruguay se tiñeron de sangre. Miles de tupíes, mamelucos y portugueses cayeron bajo las flechas y los disparos de los arcabuces. Apenas un centenar consiguió regresar a São Paulo. La batalla de Embororé fue más que una victoria. Marcó el comienzo del fin de las bandeiras, aseguró las comunicaciones entre Buenos Aires y el Perú y consolidó definitivamente la idea de que las reducciones podían y debían defenderse por sí mismas. El provincial Ruiz de Montoya aprovechó el impulso. Logró que el Papa Urbano VIII reafirmara la condena de la esclavitud indígena y bendijera el derecho de los guaraníes a resistir con las armas. Y de la corona obtuvo algo más tangible: permiso para armarse legalmente. Se decretó que cada reducción recibiría arcabuces, pólvora y munición destinadas a su autodefensa. En 1649, el rey autorizó la creación de milicias regulares dentro de las misiones. Cada reducción debía organizar 8 compañías. Aquellos soldados guaraníes
exentos de ciertos impuestos y reconocidos como tropa de guarnición. Formaron un ejército de hasta 12.000 hombres, con más de 1 millar de armas de fuego, 30 barcos fluviales y caballería propia. Desde entonces, los bandeirantes jamás volvieron a lanzar una ofensiva a gran escala. Con el tiempo, esas tropas se volverían indispensables. Combatieron contra los portugueses, tomaron la colonia del Sacramento y sofocaron rebeliones internas. Pero su fuerza también despertó recelos. En 1649, la revuelta del obispo Bernardino de Cárdenas encendió Asunción. Agitó al pueblo contra los jesuitas y los expulsó. El virrey respondió enviando 4.000 guaraníes armados, que derrotaron a los rebeldes y devolvieron el orden. A partir de entonces, la corona comprendió el verdadero valor de aquellas milicias. No solo defendían las fronteras, también sostenían la autoridad del rey. Con la llegada de los Borbones, el sistema se volvió más rígido. En Paraguay hervía un resentimiento antiguo. Se decía que los mejores suelos estaban en manos de los misioneros, que estos gozaban de privilegios intolerables. En el siglo XVII estalló la que dio en llamarse Segunda Revolución Comunera. Una mezcla de resentimiento económico, ambición local y hartazgo contra el monopolio comercial. En 1721, la rebelión estalló por completo. Asesinatos, ejecuciones. Las milicias guaraníes acudieron en defensa del rey, pero fueron derrotadas 2 veces. Primero en Tebicuari, luego en Guayaibiti, donde cayó el gobernador Ruilova. La respuesta llegó en 1735. El gobernador de Buenos Aires, Bruno de Zabala, reunió 6.000 guaraníes y 200 soldados regulares. Frente a semejante ejército, los comuneros apenas pudieron reunir 300 hombres y fueron aplastados en Tabapi. Zabala marchó sobre Asunción y puso fin a la revolución con una represión implacable. Detenciones, juicios sumarios y ejecuciones. Durante años, el Paraguay vivió bajo una ley marcial encubierta y solo con el tiempo los jesuitas pudieron regresar a Asunción. A mediados del siglo XVIII, el clima en el Paraguay era tenso. Los jesuitas seguían defendiendo con fiereza a los indios, y esa defensa, sumada a la prosperidad de sus reducciones y a los privilegios fiscales que las acompañaban, los había vuelto profundamente impopulares. Al mismo tiempo, España acababa de salir exhausta, aunque victoriosa, de la Guerra del Asiento, una contienda brutal contra Inglaterra que había dejado medio imperio tambaleante. El sitio de Cartagena de Indias fue su episodio más sangriento. Tras una década de combates, el nuevo rey, Fernando VI, quiso evitar más conflictos y cerrar definitivamente las disputas con Portugal, que durante siglos habían provocado escaramuzas en América. El resultado fue el Tratado de Madrid de 1750, un acuerdo que redibujó las fronteras. España y Portugal se reconocían mutuamente la posesión de los territorios que ya ocupaban, aunque eso supusiera renunciar a lo establecido en el viejo Tratado de Tordesillas, aquel reparto del mundo sancionado por el Papa 3 siglos antes. El arreglo parecía sensato, pero traía consecuencias. A cambio de mantener la disputada colonia del Sacramento, el mapa resultante dejaba bajo soberanía portuguesa a 7 reducciones. Casi 30.000 guaraníes debían jurar lealtad al rey de Portugal o abandonar sus hogares en el plazo de 1 año, cargando con todo lo que pudieran llevarse. Los jesuitas, horrorizados, enviaron cartas, informes y protestas a la corte de Madrid. Activaron su red de contactos, apelaron a su lealtad probada y recordaron que sus milicias habían combatido precisamente contra los portugueses en defensa de esas mismas tierras. Y su insistencia solo sirvió para granjearles enemigos en palacio. Ministros que antes neutrales empezaron a verlos como un poder dentro del poder. En 1752, el visitador Lope Luis de Altamirano llegó para hacer cumplir el tratado. Era jesuita, pero antes que hermano, funcionario. Sus informes, más preocupados por su reputación en la corte que por la realidad del terreno, culparon a los misioneros de la resistencia indígena. Sin quererlo, encendió la chispa. Los jesuitas obedecieron, aunque con amargura. Abandonaron las 7 reducciones cedidas a Portugal, y miles de guaraníes los siguieron río abajo rumbo al exilio. Pero lo que debía ser una retirada ordenada se convirtió en caos. No había refugios ni víveres, solo selva y desconfianza. Corrió el rumor de que los padres habían sido sobornados por los portugueses. Era falso, pero creíble. Por primera vez en 2 siglos, el vínculo entre misioneros e indígenas se rompió. Algunas comunidades se alzaron, destituyeron a sus jefes y expulsaron a los padres. La división alcanzó incluso a la propia compañía. Unos defendían obedecer al rey, otros resistir. Esa grieta interna bastó para que se los acusara de fomentar la rebelión. El punto de ruptura llegó en 1753. Los guaraníes de San Nicolás, reacios a abandonar sus tierras, atacaron a una partida portuguesa. El gobernador Andonaegui reunió tropas. Desde el norte avanzaban los portugueses. Los guaraníes tomaron las armas y pidieron auxilio a las misiones vecinas. La selva entera se encendió. A su alrededor se tejió un torbellino de intereses cruzados. Jesuitas divididos, pueblos traicionados, enemigos antiguos que se unían solo para saquear. Hasta los paraguayos, aunque odiaban a los jesuitas, se negaron a ayudar a Portugal.
El resultado fue un laberinto donde nadie sabía ya a quién servía. Así comenzó el ocaso de las reducciones, no por derrota militar sino por la ruptura del pacto que había sostenido su utopía. De aquella confusión nació una confederación guaraní dirigida por 3 jefes: Rafael Paracatú, José Tiarayú y Nicolás Ñenguirú, homónimo del héroe de Mbororé. Sus nombres, envueltos en mitos, serían los últimos ecos de un mundo que se apagaba. Años después, en 1770, ya anciano y prisionero en Buenos Aires, Nicolás Ñenguirú declaró ante el conde de Aranda que los jesuitas habían preparado la rebelión desde las sombras. Si fue verdad o una confesión dictada por el miedo, nadie lo sabrá. Pero su testimonio sirvió para sellar la leyenda, la de una revuelta nacida del engaño. En 1754, los guaraníes atacaron varios fuertes portugueses, pero la falta de unidad los condenó. Durante 2 años, resistieron entre lluvias y emboscadas, hasta que los 2 imperios, España y Portugal, enemigos de siglos, decidieron unirse contra ellos. En 1756, 3.000 soldados hispanolusos marcharon sobre las reducciones. Frente a ellos, Sepe Tiarayú apenas reunió 1.500 hombres. Luchó como quien intenta detener una tormenta. El 7 de febrero cayó abatido por un disparo. 9 días después, en Caibaté, llegó el final. El gobernador español ofreció 1 hora para rendirse. Entre los prisioneros estaba Ñenguirú. La guerra guaranítica había terminado. Con ella moría también la última ilusión de una república cristiana en el corazón de América. Comenzó entonces el éxodo. De casi 30.000 habitantes, más de 26.000 cruzaron al lado español. En 1759, muerto Fernando VI, subió al trono su hermano Carlos III. Repudió el Tratado de Madrid y en 1762 mandó reconquistar la colonia del Sacramento. Entre sus tropas marchaban 1.200 guaraníes, los mismos que años antes habían combatido contra el propio imperio. Parecía que el ciclo se cerraba, pero era solo un espejismo. En 1767, Carlos III decretó la expulsión de la Compañía de Jesús. Eran demasiado poderosos, demasiado libres, y así, tras 2 siglos, los misioneros que habían levantado la mayor utopía del Nuevo Mundo partieron en silencio. Ni siquiera medio siglo después, cuando Roma revocó su condena, ninguno regresó. El mando de las reducciones pasó a los franciscanos, pero nunca lograron conectar con los guaraníes. Faltaba el lazo invisible que lo sostenía todo, la confianza.